Pots començar. Bona tarda a tothom. Jo em dic Carolina, soc R4 de l'Hospital Sant Joan de Reus i vinc a presentar-vos un cas clínic i a partir del qual farem una revisió sobre les ciliopaties. Espero que sigui del vostre interès. Llavors, primer, aquesta és l'estructura que seguirem durant la presentació. Primer comentarem el cas clínic, després farem una breu introducció sobre què és el cili i quines són les seves funcions. Després passarem a comentar les ciliopaties en funció de quin cili està afectat. Parlarem també del diagnòstic de ciliopaties i després passarem a comentar les conclusions, sobretot quan sospita una ciliopatia. Comencem ja. El nostre cas clínic és un lactant de 17 mesos que ens deriven a la consulta per unes bronquitis a repetició i una sospita de PLV. Com a antecedents principals de comentar, és un preterme tard de 36 més 1, un pes elevat, durant la gestació com a més rellevant una preeclàmpsia materna i un síndrome de HELLP. Va ser una sospita d'asfíxia perinatal amb un Apgar 279 que va precisar ventilació amb pressió positiva durant menys d'un minut i va precisar ingrés a la UCI per un descés respiratori, pel que va precisar també superar en CPAP durant les 6 primeres hores de vida. També és un nen que es troba en seguiment a otorrino per un otitis recurrents i una hipoacusia de transmissió, està també pendent de col·locació d'uns drenatges i també està en seguiment a neuro i al CDA per un TEA i un retard de desenvolupament del llenguatge. Llavors, des de neuro es va fer una resa cerebral que va ser informada com normal i també van fer un estudi genètic amb unes troballes compatibles amb neuropatia hereditària sensible a la pressió, però que en principi no relacionava amb la clínica del pacient. També comentar com a antecedents familiars importants té un germà petit de 6 mesos que també té un retard de desenvolupament i bronquitis a repetició i que els pares són consanguinis de segon grau. Llavors, ara sí, passem a comentar la malaltia respiratòria, com dèiem, és un lactant amb bronquitis a repetició i el PLV, que en el moment que el deriven a la consulta està en tractament de base amb budesonida singular i durant els episodis amb salbutamol i fisiorespiratòria. A destacar també que durant les crisis presenta abundants secrecions i una escoltació amb crepitants dispersos, amb roncos i sibilants, i que també presenta mucositat nasal perenne. Llavors, donant el seguiment fins a assolir un bon control, es va canviar el tractament fins a seretide, acitromicina diazaltans i singular, amb el qual obtenim un millor control d'aquestes exacerbacions i dels símptomes. Llavors, com a diagnòstic diferencial, principalment plantejar aquestes entitats, sobretot un asma, una rinosinusitis al·lèrgica crònica, podria també ser un reflux amb aspiració i sobretot a descartar immunodeficiències, una fibrosi quística, dèficit d'alfa o antitripsina, tot i que pot ser més raro, anomalies estructurals de la via aèria i ciliopaties. Llavors, al nostre hospital es fan aquestes proves d'imatges, fa una placa de tòrax que veurem a continuació, amb el que es veu un lleu infiltrat basal dret i un tac de tòrax que és informat com normal. Aquesta és la placa, us deixo uns instants perquè la pugueu veure, i aquest és un tall del tac de tòrax que és informat també com normal. Llavors, com a restes d'exploracions del nostre hospital també es fa un PPD que és negatiu, es fa un prick test que també és negatiu, un test del suor que és normal i es fan analítiques que són normals, destacar alfa o antitripsina normal, un complement també sense alteracions, immunoglobulines amb rang de normalitat i IgE per aeroal·lèrgens que són negatives. Llavors, per el que comentàvem, del diagnòstic diferencial que plantejàvem, en principi, per analítica, podem descartar un dèficit d'alfa o antitripsina, també immunodeficiències, la fibrosi quística amb el test del suor també la descartem i amb les proves d'imatge també anomalies estructurals i principalment ens quedaria com a principals diagnòstics a plantejar un asma i ciliopaties. Llavors, sobretot per aquest quadre de bronquitis recurrents molt secretores, aquesta rinitis, aquesta otitis a repetició amb la hipocúsia, es deriva a Vall d'Hebron per fer un estudi dels cilis. Llavors, a Vall d'Hebron, després comentarem què signifiquen aquestes proves, però li fan un estudi de motilitat ciliar amb el que li fan, que presenta una freqüència de batec de 9,95 Hz, que és normal, i sí que presenta un índex de discinèsia 61,5%, amb 50% de discinèsia i 11,5% de rigidesa. També es fa una determinació d'òxid nítric nasal que és elevat, de 2.000, un estudi genètic més dirigit a discinèsia ciliar primària que és negatiu i immunofluorescència negativa. Llavors, comentàvem que el germà petit estava en seguiment a neuro per també un retard del neurodesenvolupament.
al germà petit li fan un estudi genètic i troben una variant amb homozigosi a la proteïna CEP104, que és compatible amb un síndrome de Joubert. Llavors es fa aquest estudi amb el nostre pacient i es troba la mateixa variant. A destacar que el síndrome de Joubert és una ciliopatia del cili primari, per tant, no explicaria les manifestacions respiratòries que presenta el nostre pacient, però com a punt s'ha vist en un estudi recent que aquesta proteïna sí que està present a l'àpex de cilis mòbils amb un model animal i que sí que s'associa a una disminució de la longitud dels cilis i desestabilització de l'àpex, però bueno, encara està en dubte i el pacient encara està en seguiment i s'està controlant l'evolució a veure en què acaba. Llavors passem a comentar el cili. El cili, com sabem, és una estructura cilíndrica que es troba a la superfície de la majoria de cèl·lules eucariotes dels vertebrats. Està conformat per una estructura de microtúbuls que es disposen en parelles i segons l'estructura diferenciem entre cilis mòbils i cilis primaris. Els cilis mòbils tenen una estructura 9+2 i els cilis primaris una estructura 9+0. Com dèiem, diferents tipus. Els cilis mòbils, com dèiem, una estructura 9+2, la seva principal funció és la d'aclariment de secrecions i es troben principalment a l'aparell respiratori, al tracte genital femení, als ventricles cerebrals i també als flagels dels espermatozoides. Hi ha un tipus especial de cilis, que són els cilis primaris mòbils, que es troben al node embrionari, que ara comentarem. D'altra banda, tenim els cilis primaris, comentàvem una estructura 9+0, aquests actuen com una antena de la cèl·lula, actuen com receptors de diferents estímuls, ja siguin mecànics, físics, etc. I actuen com mediadors de diferents processos cel·lulars, tals com proliferació, apoptosi, entre les principals funcions, com veiem aquí. Actuen com mecanosensors de tubos renals, tenen també el seu paper amb funcions sensitives com són receptors olfactoris, receptors retinians, de l'oïda interna, també participen amb la via de senyalització Hedgehog i amb altres vies de desenvolupament. I per últim, com comentàvem, tenim els cilis primaris mòbils, que es troben amb el node embrionari i que juguen un paper important en el que és la lateralització esquerra-dreta dels òrgans viscerals durant l'embriogènesi. Llavors, la ciliopatia és un conjunt de malalties amb manifestacions clíniques molt diverses, amb implicació de gairebé tots els òrgans i també destacar que tenen origen genètic i el seu fenotip es determina majoritàriament per mutacions puntuals d'un gen. Llavors, ara passarem a parlar de les ciliopaties, en funció del cili alterat. Començarem a parlar de les ciliopaties per alteració dels cilis mòbils. Aquí la malaltia més important és la discinèsia ciliar primària, que té una prevalença de 1/10.000 a 1/20.000 recents nascuts vius. S'hereda de forma autosòmica recessiva i aquests són els gens més freqüentment descrits. Tenen manifestacions respiratòries importants, els pacients presenten tos crònica productiva, sinusitis crònica, otitis mitja crònica i hipoacúsia, també poden fer bronquiectàsies i també presenten dificultat respiratòria amb època neonatal. Com altres manifestacions també poden presentar infertilitat, sobretot masculina, per un defecte del flagel de l'espermatozoide, hidrocefàlia i també defectes de lateralitat i quan presenten defectes al citus ja passaríem a anomenar el síndrome de Cartagener, com veiem aquí. També tenim la heteroatàxia, amb una prevalença de 1/10.000, amb més afectació d'homes que de dones, la qual té una herència multifactorial, com veiem, en funció de la proteïna alterada. Per exemple, el SIC3 s'associa al cromosoma X, de l'ICFC1 tenen un patró d'herència autosòmic recessiu, etc. I aquí, principalment trobem anomàlies del citus visceral, esplènia, polisplènia, malformacions cardíaques congènites, típicament s'inicia com una cardiopatia sinusant congènita i també podem trobar atresia biliar o defectes de línia mitja. Passem a parlar de les ciliopaties per alteració dels cilis sensorials. Primer parlarem dels que tenen major afectació renal, que són la malaltia poliquística renal autosòmica dominant i autosòmica recessiva i la nefronoptisi. Llavors, la malaltia autosòmica dominant té una prevalença de 1/400 a 1.000 pacients i ha de destacar que és la causa genètica més freqüent de malaltia renal terminal. Com el seu nom indica, té un patró d'herència autosòmic dominant i és produïda per una mutació a PKD1 i en menor proporció a PKD2. A destacar que la mutació de PKD1 té un pitjor pronòstic perquè els pacients presenten malaltia renal terminal 20 anys abans més o menys que PKD2.
Com a manifestacions respiratòries, els pacients poden presentar bronquiectàsies i a destacar que la malaltia es manifesta amb l'edat adulta, amb hipertensió, proteinúria, hematúria, insuficiència renal i que en aquest cas tenim ronyons augmentants de vida amb múltiples quists de diferents tamanys. La malaltia recessiva és produïda per una mutació a PKHD1, també poden presentar bronquiectasis, en aquest cas es manifesta amb edat pediàtrica, inclús formes més greus en època perinatal, no? Amb el fenotip de Potter amb alta mortalitat. També poden presentar malformacions de placa ductal. Llavors, per últim, d'aquesta categoria tenim la nefronoptisi, amb una prevalença de 50.000 recents nascuts vius i a destacar que és la causa genètica més freqüent de malaltia renal terminal en les primeres 3 dècades, s'hereda de forma autosòmic recessiva i típicament s'inicia com un defecte de la concentració de l'orina amb la primera dècada de vida. I quan s'associa també a alteracions retrinianes, passaria a anomenar-se síndrome de Senior-Loken, com ara veurem. Passem ara a comentar altres síndromes amb afectacions més diverses. Tenim aquí el síndrome de Joubert, que és el que presenta el nostre pacient, amb una prevalença de 80.000 recents nascuts vius, s'hereda de forma autosòmic recessiva i típicament a nivell respiratori presenten respiració irregular neonatal que es descriu com una apnea taquipnea central. Llavors, altres manifestacions típiques són un retard amb el neurodesenvolupament, també tenen hipotonia, atàxia, anomalies de moviments oculars i de la llengua i també poden tenir polidactília i defectes renals. Llavors, també és típic, tot i que no és patognomònic, trobar la lesió cerebral al signe de la dent molar, que és una hipoplasia del verm mixel·labalós, que es veuria així, com una denteta. D'altra banda, tenim el síndrome de Bardet-Biedl, amb una prevalença de 100.000 160.000 recents nascuts vius. També s'hereda de forma autosòmic recessiva, i a destacar que és una malaltia amb molt pleiotropisme. No reporta manifestacions respiratòries i són pacients que presenten obesitat, hipogonadisme, defectes al neurodesenvolupament, etc. També tenim el síndrome d'Alstrom, que també és una malaltia rara, tot i que no he trobat xifres de prevalença. També s'hereda de forma autosòmic recessiva, i aquí els pacients sí que tenen simptomatologia respiratòria, són pacients amb pneumònies, amb fibrosi, amb malaltia obstructiva crònica que poden acabar amb una insuficiència respiratòria progressiva. També són pacients que presenten obesitat, distròfia retiniana, hipoacúsia, cardiomiopaties i alteracions endocrinològiques. D'altra banda, també tenim el síndrome de Meckel, que destaca és la causa sindròmica més freqüent de defectes amb el tub neural, també autosòmic recessiva, i d'aquest és característic que és letal en període neonatal, no? És molt característic l'encefalocele per occipital. Comentàvem abans el síndrome de Senior-Loken, que també és una malaltia rara, autosòmic recessiva, que era l'associació de nefronoptisi i retinitis pigmentària, i per acabar tenim el short rib polidactili, que també és una malaltia rara que s'hereda de forma autosòmic recessiva, que el típic d'aquesta malaltia és la displàsia toràcica asfixiant. És un tòrax petit per unes costelles curtes que secundàriament donen hipoplàsia pulmonar i una malaltia obstructiva i un destret. Hi ha més malalties, però he ficat les que he cregut les més importants. Llavors, ara sí, ja passem al diagnòstic de les tiliopaties. Tenim aquestes proves que aquí esmentem. Llavors, en primer lloc tenim la determinació d'òxid nítric nasal. El més suggestiu són nivells baixos, no? Recordem que el nostre pacient tenia nivells de 2.000, que són alts, que va més compatible amb una inflamació de via aèria. Tenim també l'estudi funcional dels cilis, que a través de microscopia d'alta velocitat s'analitza la freqüència de batec ciliar i el patró. Llavors, la freqüència de batec normal està entre 8 i 14 Hz. Recordem que el nostre pacient tenia una freqüència normal de 9,95 i a destacar que la freqüència és el paràmetre potser més important per discernir entre una funció normal i disfunció ciliar. Llavors, d'altra banda, també important el patró ciliar. Un patró ciliar normal és aquell que presenta més d'un 80% de les vores amb un moviment sincrònic uniforme, tot i que sí que és cert que en individus sans també es pot trobar menys d'un 24% de bicinèsia lleu. Com a altra prova també tenim la microscòpia electrònica de transmissió per identificar defectes estructurals axonèmics més concrets, la immunofluorescència per estudiar proteïnes concretes, no? Estudiar la seva alteració o la seva absència, estudis genètics dirigits i també important excloure altres diagnòstics diferencials que siguin compatibles amb aquesta clínica. A destacar que hi ha un score que es diu score de Picadar, que és un score predictiu de la probabilitat de tenir una discinèsia ciliar primària. És un score que s'aplica en pacients que tenen una tos crònica productiva important d'inici amb la primera infantesa,
Llavors, com veiem, té 7 ítems. Aquests 7 ítems són preguntes de sí o no i cada pregunta té una puntuació. Llavors, finalment s'obté un score i aquest score serà el que predirà quina és la probabilitat que aquest pacient en concret tingui una discinèsia ciliar primària, no? Com veiem aquí amb aquesta corba. Llavors, un score de 5 o més té una sensibilitat del 90% i una especificitat del 75% amb aquest estudi i bueno, és una eina que pot ser útil sobretot a nivell de cribatge, no? Per veure quins pacients, sobretot des d'atenció primària i hospitals generals, poden ser tributaris de fer un estudi de cilis. Tot i que és un score que encara està en debat i s'ha de veure quina és l'aplicabilitat en població general. Llavors, ara sí, per anar acabant, el missatge més important és quan sospita una ciliopatia amb els nostres pacients, sobretot no? Quan tenim un pacient amb una dificultat respiratòria que no es pugui explicar per altres causes, que presenti tos crònica productiva, rinocinositis crònica, defectes a lateralitat, cardiopaties congènites i otitis recurrents o crònica motorrea i hipocúsia. Llavors, com a conclusions, no? Veiem que les ciliopaties són un conjunt de malalties poc freqüents però amb franca mortalitat, que tenen un gran ventall de manifestacions fenotípiques, per tant és important que ens sonin a tenir nocions, no? Per sospitar-les i poder iniciar l'estudi i diagnosticar-les per poder oferir un bon maneig als nostres pacients. Llavors, aquesta és la bibliografia que he utilitzat i ja estaria. Moltes gràcies. Molt bé, Carol. Algú té alguna pregunta? Sembla que els has deixat a tots. Solo una pregunta, Teresa. ¿En qué momento se pide el estudio genético? ¿Es importante haber hecho primero el estudio ciliar, de la motilidad ciliar, o puedes solicitar un estudio genético? Yo creo que en este momento en Vallebrón lo hacen todo a la vez, ¿eh? Va ser amb aquest pacient ho van fer així, no, Carol? Jo crec que sí. No va haver... Em sembla que sí que va ser com tot més alhora. Lo hacen normalmente todo a la vez. Y lo que decía del test de Picadar, parece ser que se lo están reconsiderando, ¿no? Como ha dicho ella, que no era muy aplicable a la población general y que lo están reconsiderando. Sí. Teresa, creo que estoy solo yo del Valle, porque buscaba a Sandra, pero no está por ahí. Pues venga, dinos lo que quieras. No, meramente eso, que lo del Picadar, en la última reunión que fue en la ERS, Sí. me comentó Sandra, se estaba reconsiderando. Ujú. Y luego sí que se hace todo a la vez ahora genético y el estudio en fresco y la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia pasa que van más lentos porque tienen solo una persona y las pruebas son complementarias entre sí porque a veces puedes tener un examen fresco que te salga alterado, que esté pues con mocos, como están todos en invierno, y que luego el genético salga normal y luego hay un porcentaje de niños que el óxido nítrico nasal es normal. O sea que un nítrico nasal normal no descarta si hay mucha base clínica que te la apoye. Así, a resumen, no estando Sandra. Pero... Sí, no, pero muy bien, porque así ya queda más claro. Sí, perfecto. Molt bé. Pues gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Perdón, soy Nacho, que me he conectado tarde, pero añado a lo de Inés que ahora mismo también hay un comité, hay unas reuniones que creo que es cada mes para comentar casos con diagnóstico y con sospecha y en la que se revisan todas las pruebas, ¿no? Y se pone un poco en común que una prueba por sí sola creo que no es diagnóstico o no siempre tienes claro el diagnóstico con ser una prueba, sino que es la revisión de todo más la clínica. Solo añadir eso, que ahora mismo hay un comité en el que se revisa con diferentes especialistas, no solo neumo, sino otorrino y fisio, etcétera, el tema de estos casos. Solo O sea, añadir eso. una vez hechas las pruebas, se lleva a comité y se discute. ¿Es así? No estoy Al revés. directamente, es Sandra la que controla lleva, los sí. detalles, pero entiendo que sí. Entiendo todos que, los o sea, no casos en todos los dudosos. casos se hace así, me refiero, pero casos dudosos o Los casos dudosos, nuevos, claro.
o casos que tengan alguna particularidad se llevan al comité y se revisan. Obviamente, si te sale todo claro, positivo y alterado, concluyente, pues a lo mejor que ni siquiera se revisa, ¿sabes? Pero en los casos dudosos o en los casos que hay alguna prueba sí y otra no, se acaba discutiendo el diagnóstico en el comité. Está bien, De hecho, mucho es un mejor. comité en el que está radiología, otorrino, los de adultos, y se pasan todos los pacientes que se pasan adultos, pasan por ahí. Y ¿qué más hay? Otorrino, adultos, Neumo de adultos. sinoma adultos, nosotros. Genética, ¿no? Genética sí que están, se conectan y ya está. Y luego el comité de transición. Porque sobre todo para los que transicionan o los casos esos que no quedan claros y que se ha de ver todas las pruebas a la vez, creo. Está bien, muy lógico. No sé si hay link, Nacho, lo que no sé si hay link de conexión o cuando le comentan a Sandra un caso estos raro, les da el link porque sí que se conectan online varios de los especialistas. Pero bueno, existe, sí. Sí, creo que sí. Y por ejemplo, es que yo hablo por un caso que nos comentaron de Santander y le propuse a la Neumo de allí que lo comentara con Sandra para proponerlo en el comité este, ¿no? Y comentar un poco a distancia, sobre todo con sitios con menos experiencia o menos casos, ¿no? De cara al diagnóstico y al pronóstico y al tratamiento, que lo pasara por el comité para revisarlo. O sea, que asumo que sí que hay link online. Y aún va tan lento el tema de resultados porque la genética iba súper lenta y la inmunofluorescencia también. Había mucho retraso, ¿no? No sé si aún sigue así. Sí, sí, Sandra Pues sabrá los números con más detalle, pero bueno, yo creo que, o sea, hubo mucho parón con el COVID y creo que poco a poco se va recuperando, pero no es una cosa rápida de 2 semanas, no, obviamente. no. Antes era un par o tres de meses o cuatro, ¿no? Bueno, es Y así. puede ser un poco más, puede ser, ¿eh? Y un Pero Sí, poco bueno, más, ¿eh? Por esto, no. Vale, vale. No pasa porque además nada. como son técnicas de laboratorio y tal, es que a veces también depende un poco de la disponibilidad y Claro, la... no, si no es y- crítica, es para saberlo. sí, son varios meses. Sí, vale, está bien. Ernesto, comencem amb l'altre tema? Que comenci a l'INI. No connectes a l'IN. No se le oye. No. No, ara sí que se't sentia, un moment, quan ho has dit. Ahora no, pero que cambia el micro en las opciones de audio, porque te hemos escuchado un momento. ¿Oigan, parla? A ver, ¿ahora se escucha? Ahora sí. Nos has de compartir la Vale. pantalla. Lo que estoy teniendo problemas para compartir la pantalla. ¿Te pide permisos o algo así? ¿Estás con un Mac? Estoy con un... sí. Si estás con un Mac y te pide permisos, tienes que seguir lo que te va diciendo, le das permiso y te dirá que tienes que salir de la reunión y volver a entrar. Oh, caray. Perdón, estoy intentando solucionarlo.
No sé por qué no puedo compartir, es que supongo que... ¿Verdad? Es que no sé dónde está el técnico yo, no sé. No sé por qué ya intenté dar permisos y no me deja compartir. Si no, le envío la presentación a alguien para poderla compartir. A ver. Aline, yo tengo otro Mac y también tendré problemas. A ver si alguien puedes enviarla a Lilian o a alguien o a Ernesto. Sí, le envío a Ernesto, ¿puede ser? Yo estoy con Mac también. Perdonad que estaba en una sala que tenía que estar ahí. Cuando le das a compartir, te sale un mensaje de que le tienes que dar permiso a la aplicación, ¿no? Supongo. Sí, Un segundo. la he enviado a Ernesto por si acaso. Y una vez le das al permiso, ¿no te dice que tienes que salir de la reunión y volver a entrar? Sí, pero ya he salido y he vuelto a entrar y no me deja. Y ahora si tú vas a las opciones estas de grabación de pantalla del permiso de privacidad, ¿te sale activado el permiso del Webex? ¿En dónde? Ah, en las preferencias de la Mac. Sí, exacto. Lo reviso. Pero porque a veces hay más de una opción de Webex y tienen que estar todas activadas, sí, activadas. Sí. El problema es que estoy, o sea, estoy en el explorador, no estoy en la Ah, aplicación. pues tienes que mirar si el permiso lo tiene el Chrome o el navegador que estés utilizando. Mm, Vale, pues vuelvo a salir.
Vale, a ver si ahora te deja. Vale, a ver ahora, tienes el micro cerrado. Vale, ahora estamos viendo la pantalla. Vale, lo que pasa es que tienes el micro Están cerrado. viendo Ahora. la presentación. Sí, ahora mira si se ve en pantalla completa, porque creo que tendrás que compartir de otra forma. Sí. Vale, no, ¿Ahora perfecto. se ve Lo bien? vemos en grande, sí, ya cuando quieras. Vale, perfecto. Pues perdón por las interrupciones. Yo soy Aline Mesa, soy residente de tercer año del Hospital General de Cataluña y hoy voy a hablar sobre la prematuridad y sus consecuencias a largo plazo, en concreto de la displasia broncopulmonar. Y esto es a propósito de un caso clínico que llegó a la consulta de neumología derivada por cardiología, una nena de 11 años que refiere dolor torácico en reposo y disnea con ejercicio. Este dolor lo presenta cada día de 1 a 5 veces al día y no hay ningún desencadenante que ella pueda identificar. Los dos síntomas los refiere desde que se han presentado de manera recurrente en los últimos 2 años. Revisando la historia, dentro de sus antecedentes, cursó el embarazo con una preeclampsia grave y con un diagnóstico de RCIU severo, sin factores infecciosos y que nació por una cesárea de recurso a las 29 semanas por un registro patológico en un contexto de un ingreso por la preeclampsia. Al nacimiento el Apgar fue de 7-8 y requirió una reanimación neonatal, primero con presión positiva y después con CEPAP. Tuvo un peso al nacer de 780 gramos, que corresponde a un P4, y su evolución respiratoria, una vez ingresada en la unidad neonatal, fue la siguiente. Ella requirió BiPAP hasta los 14 días de vida, posteriormente requirió un CPAP hasta los 24 días de vida, que se desescaló a oxigenoterapia de alto flujo con una FiO2 de 23, que se mantuvo hasta los 36 días de vida y finalmente pasó a unas cánulas nasales de bajo flujo hasta los 45 días de vida en que se pudieron retirar. Así, al alta de la unidad neonatal presentó los siguientes diagnósticos. Primero, pues que fue muy prematura, 29 semanas, con un extremado bajo peso al nacer, que fue de 780 gramos. Un RCIU severo, un síndrome de distrés respiratorio, con una displasia broncopulmonar moderada al alta y también presentó una sepsis neonatal clínico-analítica en la que no se aisló ningún germen. Tras el alta de la unidad neonatal y el seguimiento posterior por el pediatra, se identificó un fallo de medro. Aquí podemos ver en la gráfica el crecimiento que tuvo. Primero, a las 37 semanas se sospechó una PLV, por lo cual se inició una fórmula hidrolizada. Al mes de vida, al ver que persistía sin ganancia de peso, se propuso una sonda nasogástrica que fue rechazada por la familia. A los 3 meses, ante una sospecha de reflujo, se inició un IVP, pero como no mejoró la curva, incluso fue a peor, a los 10 meses hizo un estudio genético que fue normal y a los 13 meses finalmente un tránsito gastroduodenal que fue normal y se decidió suspender el IVP. Después de los 13 meses se perdió el seguimiento por pediatría y no hay más información al respecto. Durante este tiempo, además, también se diagnosticó una CIA a los 10 meses y se hizo un cierre a los 2 años y medio con un parche pericárdico. Recapitulando también la historia con la familia, ellos refieren 4 o 5 episodios de broncoespasmo, que ninguno de ellos requirió ingreso. Sí que presentó un ingreso en los primeros 2 años de vida por neumonía, no especificaban mucho la familia acerca de esto, y también referían dermatitis atópica en la etapa de lactante. Así es como a los 11 años llega a las consultas de cardiología por este dolor torácico, a destacar que
Ella no tenía ningún seguimiento por neumología y el seguimiento con cardiología era un poco intermitente. Entonces, a los 11 años le realizan un electrocardiograma que es normal, un ecocardiograma que es normal, en el que se observa su SIA adecuadamente corregida y no hay ningún signo de hipertensión pulmonar. Y para evaluar este dolor torácico y la disnea en ejercicio, se le realiza una ergometría que fue finalizada a los 9 minutos por agotamiento físico y no presentó ninguna alteración del electrocardiograma. Entonces, regresamos a la consulta de neumología. Recordamos el motivo de consulta, el dolor torácico en reposo y la disnea con ejercicio. A la exploración física no nos llamó la atención nada en particular, solamente a nivel de la antropometría, en el que destacamos un peso de 23 kilos con un IMC de 11 que corresponde por debajo del percentil 3. Entonces, se realizan diferentes pruebas complementarias, entre ellas la espirometría, en la que observamos un defecto ventilatorio mixto por una disminución del FVC y del FEP1. Este FEP1 sí que mejoró un 13% con el salbutamol. Además, se realiza una radiografía de tórax, en la que podemos ver atrapamiento de aire bilateral con un aumento de los espacios intercostales y abundantes líneas intersticiales. Se realizó también una analítica en la que no había nada a destacar. Entonces, por neumología se decidió iniciar un LABA con corticoide inhalado, especialmente el Zaretide, de esta dosis y en esta pauta. Además, se recomendó fisioterapia, ejercicio físico de baja intensidad, la vacunación estacional de la gripe y se hizo una derivación a gastronutrición. Por parte de la evaluación de gastronutrición, bueno, ellos destacan un índice de Waterloo de 57% que corresponde a una desnutrición severa y interrogando a la niña y a la familia, lo que notan es una baja ingesta y además una ingesta selectiva, por lo que se realiza primeramente una intervención nutricional. En el seguimiento de neumología, a los 4 meses, la nena refiere que hay una disminución de los episodios de dolor torácico, pero persiste la disnea al ejercicio. Esta es la espirometría en la que vemos más o menos el mismo patrón. Sí que ya no vemos respuesta con el broncodilatador, pero los valores no cambian. A nivel antropométrico, sí que vemos una ganancia de peso de 2 kilos en estos 4 meses. Y decidimos aumentar el Zaretide a 25-250. En la próxima visita, tras un año de la primera visita, ya no refiere más dolor torácico y dice que hay mejoría en la disnea del ejercicio. Está haciendo fisioterapia tanto en el hospital como en casa, pero sí que refiere que en casa le cuesta más hacer los ejercicios. Sigue ganando peso y la espirometría está similar con el patrón restrictivo que ya habíamos visto, por lo cual se decide mantener el tratamiento. Entonces, a propósito de este caso, me gustaría hacer una pequeña revisión de la displasia broncopulmonar y lo que tenemos actualmente. Como sabemos, es la causa más común de enfermedad pulmonar crónica en el neonato prematuro y que esta sobre todo está caracterizada por una interrupción del desarrollo en el contexto de este parto prematuro. Y últimamente la fisiología ha cambiado gracias a los avances en el manejo neonatal, así que podemos describir 2 patrones, ¿no? Lo que se conoce como la displasia vieja, que se caracteriza más por una lesión de la vía respiratoria con inflamación y fibrosis, sí caracterizada por un hipodesarrollo, pero también por más lesión pulmonar secundaria a la ventilación mecánica. Entonces, con el advenimiento de las nuevas tecnologías como la ventilación no invasiva, el surfactante, los corticoides postnatales y la cafeína, ahora se describe un nuevo patrón de displasia broncopulmonar nueva, en la que tenemos alvéolos más grandes y simplificados por este hipodesarrollo, con una reducción de la superficie de intercambio gaseoso y una alteración de la musculatura pulmonar que confiere mayor presión pulmonar y engrosamiento del intersticio. Entonces, brevemente, solamente destacar del desarrollo pulmonar, pues con el aumento de los límites de viabilidad del prematuro, ahora ya no recibimos más a los bebés en esta fase, los recibimos, pero también ahora recibimos prematuros que están pues a mitad de esta fase, ¿no? Entonces,
con un hipodesarrollo más marcado, con lo que comentábamos antes de alvéolos más simplificados y menor función de los neumocitos. Entonces, dentro de la patogénesis de la displasia broncopulmonar, además del hipodesarrollo de ese pulmón, también vamos a tener factores prenatales y postnatales que influyen o afectan ese pulmón hipodesarrollado, como son el RCIU y la preeclampsia, como la que tenía nuestro paciente, la diabetes gestacional, el tabaquismo, la coriopneuritis y factores genéticos también como el sexo masculino. Dentro de los factores postnatales también juegan un papel las infecciones, el desarrollo de síndrome de estrés respiratorio, el daño que se puede generar por la ventilación mecánica y la hiperoxia, además del ductus arterioso persistente y el exceso de aporte de líquidos. Todo esto puede condicionar un aumento de una respuesta inflamatoria con aumento de citoquinas proinflamatorias y descenso de citoquinas inflamatorias, lo cual genera estrés oxidativo que a su vez genera más inflamación y se genera un círculo vicioso. Esto propicia un remodelado con una disminución de los factores angiogénesis y finalmente tenemos como resultado un pulmón con fibrosis, con reducción de la alveolarización y vascularización anormal. Y bueno, ¿cómo diagnosticamos la displasia broncopulmonar? Actualmente se han descrito tres diferentes criterios diagnósticos. El primero fue el consenso del 2001, en el que se tomaba en cuenta la edad gestacional y las necesidades de oxígeno, pero se creía que estos criterios sobreestimaban la prevalencia de displasia broncopulmonar, por lo cual se propuso la clasificación fisiológica de Walsh del 2004, en el que se realiza un test de reducción de FiO2 a la semana 36 de gestación. Y finalmente tenemos la clasificación de Jensen del 2019, que ya incorpora las nuevas modalidades de ventilación no invasiva, a su vez con la necesidad de oxígeno. Y bueno, ¿qué sabemos ahora con todos estos cambios en las estrategias neonatales de la displasia broncopulmonar? Pues en este estudio se evaluó la mortalidad y la broncodisplasia broncopulmonar en la última década. Y lo que se vio es que en todas las edades gestacionales la mortalidad ha bajado considerablemente en los últimos 10 años. Sin embargo, por lo que es la displasia broncopulmonar en todas las edades, se ha visto un aumento de su prevalencia. Probablemente esto se relaciona con que ahora, con los límites de viabilidad más bajos y que recibimos bebitos de 22-23 semanas, esto les confiere pues, mayor gravedad, más hipodesarrollo y también una duración más larga del soporte respiratorio, lo cual puede conferir más riesgo para el desarrollo de displasia broncopulmonar. ¿Y por qué es importante esto de la displasia broncopulmonar? Pues en este estudio se estudió la trayectoria de función pulmonar, que lo que hicieron fue básicamente coger una cohorte que tuviera diferentes mediciones de función pulmonar a lo largo de la vida. Y entonces se consiguió un grupo que tenía diferentes mediciones de función pulmonar desde los 9 años hasta los 45 años. Y con esto hicieron un latent profile analysis, que básicamente lo que es esto es poner todos los datos en una piscina y hacer un modelo para diferenciar estos grupos, ¿no? Según las características que presentan. Entonces, con esto se vieron 10 trayectorias de función pulmonar. De estas podemos destacar, por ejemplo, esta rosa, que la rosa es la del descenso acelerado, que lo que identificaron como factor de riesgo dentro de este grupo es el tabaquismo y la obesidad. Por otra parte, esta línea azul, que es la que le llamaron persistentemente baja, es que ya empieza baja en la infancia y que además baja más, ¿no? y persiste así a lo largo de la vida. Y dentro de estos están los niños con asma. Por el resto de las trayectorias, las otras trayectorias, la que podemos destacar es que básicamente la función que tienes en la infancia es con la que te vas a quedar toda la vida. Son bastante paralelas y es por eso que es bastante importante actuar en nuestra población, ¿no? En tratar de mejorar a nuestros niños en esta etapa para que su función pulmonar les dure toda la vida.
Especialmente en displasia broncopulmonar y prematuros, se realizó este estudio en el que se comparaba la función pulmonar en la vida adulta, en la vida temprana adulta y mediana, en bebés que nacieron con bajo peso y bebés que nacieron con bajo peso y que además fueron diagnosticados con displasia. Y todo esto se comparó contra controles sanos. Y lo que vieron es que tan solo el bajo peso al nacer ya confiere una reducción de la función pulmonar comparado con los controles sanos. Pero además la displasia broncopulmonar también acentúa más esta disminución de la función pulmonar. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de los resultados a largo plazo de la broncodisplasia? Pues por lo que es la broncodisplasia vieja, sabemos que tienen una disminución de la función pulmonar que se caracteriza por obstrucción, hiperreactividad, atrapamiento aéreo y reducción del DLCO, además de un aumento de los síntomas respiratorios y EPOC en la vida adulta. Y por lo que es la displasia broncopulmonar nueva, también sabemos que hay una disminución de la función pulmonar, pero que puede incrementar con los años si hacemos estrategias efectivas. Y que los hallazgos pulmonares, como vimos en el último estudio, son similares entre pacientes prematuros que se diagnosticaron con displasia y los que no se diagnosticaron con displasia. Pero de momento los datos en adultos aún no están disponibles, ya que las nuevas tecnologías se desarrollaron a partir de los 90 y realmente pues esto tendríamos pocos pacientes en una vida adulta temprana. Entonces, ¿qué hacemos hasta ahora para prevenir la displasia broncopulmonar? Durante el ingreso, pues lo que se trata de hacer es la prevención del parto prematuro, los corticoides, tanto prenatales como postnatales, la administración de surfactante, las estrategias de ventilación protectora, la protección de infecciones, tanto prenatales como postnatales, la cafeína, un soporte nutricional adecuado, incluyendo algunas vitaminas como la vitamina A, la corrección de la anemia, la restricción hídrica y la lactancia materna, ¿no? Y esto se ha reconocido en diversos estudios como que son medidas protectoras para la displasia pulmonar. Pero bueno, yo ahora quería mencionar algunas estrategias que tienen eficacia demostrada. Dentro de estas describiré 4, que son las que están más aceptadas en general. Dentro de esto, la primera es el soporte respiratorio no invasivo temprano. Por ejemplo, en esta revisión, lo que se vio es que el CPAP temprano, comparado con la ventilación mecánica, reducía la incidencia de displasia y de mortalidad. Se comparó contra la intubación temprana, pero no se ha visto o no se ha comparado contra la oxigenoterapia convencional. Por otra parte, se comparó el CPAP con la ventilación con presión positiva y se vio que la ventilación con presión positiva es superior en disminuir el riesgo de fallo respiratorio y la necesidad de intubación al compararlo con el CPAP, y que además reduce ligeramente la incidencia de enfermedad pulmonar crónica de la infancia. Por otra parte, los corticoides sistémicos, que es algo que ha estado en controversia por diferentes resultados en diversos estudios. Por una parte, podemos ver que la dexametasona tardía, que tardía quiere decir que se inicia después de los 7 días de vida, se ha reconocido que reduce la incidencia de displasia broncopulmonar y de mortalidad con un adecuado balance de riesgo-beneficio. Por otra parte, se estudió la hidrocortisona, que se ha visto que la hidrocortisona temprana reduce la incidencia de displasia, pero que también incrementa el riesgo de perforación gastrointestinal, especialmente en aquellos pacientes que son tratados con AINES por un ductus arterioso persistente. Y al contrario, la dexametasona temprana antes de los 7 días y la hidrocortisona tardía no se recomiendan actualmente por un inadecuado balance riesgo-beneficio. Así que la opción más aceptada es la dexametasona tardía. Y respecto al surfactante, sabemos que pues el surfactante ha aportado bastante beneficio en estos pacientes con un pulmón poco desarrollado en la prevención del distrés respiratorio y que actualmente contamos con diferentes técnicas
para administrarlo. Dentro de las técnicas no invasivas, la técnica lisa se ha visto que reduce el riesgo de displasia, de intubación y de complicaciones mayores y mortalidad dentro del hospital. Por lo tanto, es la técnica más recomendada. Por otra parte, tratando de ver técnicas aún menos invasivas, se ha estudiado la técnica salsa, que con la técnica salsa se usan dispositivos supralóticos como una mascarilla laringea que pues atraen mucha atención por la facilidad de aplicación. Pero de momento no hay resultados concluyentes sobre el beneficio y se necesitan más estudios para llevarla a la práctica clínica. Además, se ha estudiado el papel de la budesonida o la fluticasona intratraqueal utilizando el surfactante como un vehículo, pero de momento los estudios son pequeños y todavía no se ha llegado a una conclusión de su eficacia. Y finalmente, dentro de estas intervenciones con eficacia demostrada, tenemos la cafeína temprana a altas dosis. En esta revisión se ve que la cafeína iniciada en los primeros 3 días de vida reduce el riesgo de displasia broncopulmonar, así como de hemorragia intraventricular, retinopatía, ductus y sepsis. Y también incrementa el éxito de la extubación. Pero por otra parte, en esta revisión se muestra algo contradictorio, que se ha visto que también iniciar la cafeína de manera temprana puede aumentar la mortalidad. Se ha atribuido posiblemente a un sesgo en el que se tienden a iniciar estas medidas o a ser más agresivo en los pacientes más graves de manera más temprana. Pero bueno, eso de momento se tendría que volver a estudiar y actualmente está aceptada la cafeína como algo protocolario. Ahora me gustaría mencionar algunas terapias o estrategias emergentes que están en estudio y que parecen ser prometedoras. Dentro de las estrategias de ventilación protectora encontramos la ventilación NAVA y, por ejemplo, en este estudio se ha visto que el NAVA mejora el aclaramiento del dióxido de carbono y los requerimientos de oxígeno. Pero por otra parte, este grupo ha descrito que también la asocian con un incremento de la displasia broncopulmonar, la duración del ingreso, la oxigenoterapia domiciliaria, la tracotomía, en prematuros especialmente de 26 a 28 semanas. Así que es algo que todavía se tiene que estudiar un poco más como prevención de displasia broncopulmonar. Y actualmente está este ensayo clínico reclutando pacientes prematuros para estudiar el efecto del NAVA. Pasando a tratamientos experimentales, las células madre también se han estudiado en modelos de hiperoxia y se ha visto que mejora la alveolarización, disminuye la hipertensión pulmonar y disminuye la inflamación, la fibrosis, la desangiogenesis y la apoptosis pulmonar. Esto llevó a un ensayo clínico de fase 2 en el que se vio también que disminuye los factores inflamatorios en el aspirado traqueal, además de que reduce el diagnóstico de displasia broncopulmonar severa en el grupo de 23 a 24 semanas, pero en el grupo de 25 a 28 semanas no se vio mejoría. Y en esta misma población se vio el efecto tras 5 años y lo que observaron es que reduce las visitas en urgencia y reduce los episodios con necesidad de oxígeno. Actualmente hay diversos estudios en este campo de las células madre. Por otra parte, tenemos las vesículas extracelulares, que como sabemos las células madre pueden representar una terapia difícil de aplicar por todo lo que implica para aislar las células madres y mantenerlas. Así que por eso atrae mucha atención las vesículas extracelulares, que las vesículas extracelulares son básicamente el mensajero que envía a las células madre. Y este mensajero lo que tiene son factores antiinflamatorios y factores de crecimiento. Entonces se estudió el de estas vesículas en el pretérmino que estaba en ventilación mecánica y se vio que previene el daño pulmonar y mejora el desarrollo alveolar. A su vez, se vio también en un modelo animal de hiperoxia que mejora la densidad vascular y la estructura pulmonar, reduciendo también la hipertensión pulmonar.
Y también este tipo de terapia se encuentra en un ensayo clínico para evaluar la seguridad y la eficacia actualmente. Por la parte de los factores de crecimiento, como sabemos, el IGF-1 es uno de los factores de crecimiento más importantes en el desarrollo prenatal y por ello se ha estudiado su papel en modelos animales de hiperoxia. Y se ha visto que reduce la inflamación y el estrés oxidativo, además de que inhibe la apoptosis. Esto llevó a un ensayo de fase 2 en el que se vio que reduce la incidencia de displasia broncopulmonar severa en los prematuros de 23 a 27 semanas. Y actualmente también hay un ensayo clínico reclutando pacientes. Finalmente, dentro de estas terapias innovadoras tenemos a los inmunosupresores. Como sabemos y mencioné antes, la inflamación juega un papel bastante importante en el desarrollo de displasia broncopulmonar. Así que se estudió un antagonista de IL-1, del receptor de IL-1, que es el anakinra, en un modelo animal de displasia broncopulmonar hiperoxia. Y lo que se vio es que rescata las células inmunes de la hiperoxia. Está descrito que la hiperoxia es como que anula las células inmunes y por lo tanto anula los factores antiinflamatorios que estas células pueden producir. Y este fármaco rescata estas células inmunes y a su vez reduce la inflamación. También en otro modelo animal se vio que previene el aumento de las resistencias pulmonares y previene la disangiogenesis. Y finalmente también se desarrolló un ensayo clínico piloto, pero de momento no está reclutando pacientes. La verdad es que no encontré la razón por la cual no está reclutando pacientes, pero aparentemente está activo. Y ya para finalizar con estas estrategias innovadoras, me gustaría hablar brevemente del papel de los biomarcadores. Que, bueno, como sabemos, la displasia broncopulmonar la diagnosticamos a partir de las 36 semanas de gestación, pero quizá cuando llegamos a este punto ya hemos perdido una ventana de oportunidad crucial para evitar o disminuir la progresión a la displasia broncopulmonar. Y es por eso que es importante identificar a estos pacientes de manera precoz cuando aún podemos hacer muchas cosas para mejorar su pronóstico a largo plazo. Y aquí entra el papel de los biomarcadores. Pues se han estudiado en diferentes tipos de muestras compuestos o sustancias químicas para predecir el riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar. Dentro de ellos, por ejemplo, se han visto compuestos orgánicos volátiles que son analizados en muestras expiratorias, o sea, muestras de aire expirado, y se ha visto que podrían predecir este riesgo. Por otra parte, el glutamato en aspirado traqueal también se ha visto que al ser un marcador de estrés oxidativo puede predecir este desarrollo de displasia broncopulmonar. Y finalmente la hidroxidesoguanosina, también como un biomarcador de estrés oxidativo, analizado en muestras de orina, es otro posible candidato. Y bueno, ¿qué hacemos ahora con lo que tenemos? Pues de momento las recomendaciones de la familia a la alta de la unidad neonatal, pues ahora tenemos la inmunización de VRS, que antes teníamos el palivizumab, pero ahora tenemos el nirsevimab y sabemos que lo podemos usar hasta los 2 años en esta población de riesgo. Además, les recomendamos una adecuada adherencia al calendario vacunal, especialmente en los microorganismos que afectan el aparato respiratorio. Por supuesto, evitar el tabaquismo pasivo, la reducción de las visitas, especialmente en época invernal, y las medidas higiénicas para proteger a los bebés de las infecciones. Además de asegurar un adecuado aporte nutricional para asegurar su crecimiento. Actualmente, en el último consenso español sobre el seguimiento de los pacientes con displasia broncopulmonar, se recomienda este cronograma de visitas y una serie de pruebas complementarias que se deberían de hacer a estos pacientes durante el seguimiento. Como vimos en el caso clínico, en nuestro caso clínico, nosotros fallamos en este cronograma de visitas y realmente es una paciente que no vimos hasta los 11 años de vida, ¿no? Entonces, perdimos quizá mucho tiempo para mejorar esa calidad de vida de nuestra paciente. Y para finalizar, quiero concluir resaltando que tenemos mucho por hacer en nuestros pacientes con displasia broncopulmonar y, bueno, dejo estos 4 mensajes clave. El primero es que la displasia broncopulmonar no termina a la alta neonatal.
porque sabemos que impactan la función pulmonar hasta la vida adulta. Evidentemente, la prevención del daño durante el ingreso a la unidad neonatal es el área de mayor oportunidad que tenemos. Es importante valorar y trabajar en estas estrategias que están en desarrollo, como los biomarcadores, las terapias de células madre y los fármacos biológicos. Y lo más importante de todo es que una vez establecido el diagnóstico, es crucial el seguimiento estructurado y multidisciplinar para mejorar la calidad de vida a largo plazo de nuestros pacientes. Muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta. Gracias. Quería felicitar a Lynn por la exposición porque ya realmente ha sido un trabajo extraordinario, pero comentar también que cada vez tenemos más pacientes muy prematuros en la consulta, ¿no? Que el seguimiento pues lo tenemos que variar, que revisando esta exposición vimos que hace mucho tiempo que no se dicta desde la sociedad pues cómo tenemos que hacer el seguimiento de los prematuros. Hace años que se había hecho un consenso, pero que ya no se ha vuelto a revisar y que tal vez después de todos los cambios que han habido tengamos que hacer una revisión de cómo hacer el seguimiento en los primeros años para no perder estos pacientes. Y también hemos visto que en el GEMA 5.5 este año pues se ha incluido a los menores de 1.500 gramos, a los niños con peso menos de 1.500 gramos, dentro de los parámetros que pueden condicionar al asma y alteración de la función pulmonar, ¿no? Y es el cambio que ha tenido el GEMA este año. Bueno, creo que ha sido una exposición muy completa y está muy bien. Respecto a lo que comentas, Lilian, si la GEMA 5.5 lo ha introducido, de todos modos, hace tiempo que ya se ve muy claro que la prematuridad y la coriomionitis son factores muy importantes en la como posibles coadyuvantes de la aparición de un asma. Y no hay, es verdad, una guía propiamente de nuestra sociedad de los primeros, del seguimiento de los primeros años de vida, que más o menos estaba de previo. Lo que sí que se está haciendo ahora es una guía en la transición, porque estos pacientes, la vuestra o el vuestro, no recuerdo si era chico o chica, pero tenía una función pulmonar tocada, pero hay muchos que son grandes prematuros de 24 semanas que han pasado un primer año de vida complicado y que luego pues nosotros los seguimos a todos estos hasta los 18 años y tienen funciones pulmonares casi normales o con pequeñas alteraciones de muchas veces obstructivas del FEP1 o Inés, de perdona. No, quería decir que el ejercicio es muy importante, es un tema que quizás no se ha hablado y es muy importante también para conseguir una mejoría de la función pulmonar en estos pacientes. Sí, bueno, es un tema que si no vienen a la consulta muchas veces bueno, si no se pregunta por su pediatra, pues sale encubierto y es el típico niño que, entre comillas, no le gusta correr y no le gusta hacer educación física y que es muy, muy tranquilo, eso es lo que te dicen los padres. Hoy en día con las pantallitas aún más, porque como no los sacan ellos nunca al parque, pues muchas veces es un tema que muchas veces si no lo preguntas y lo preguntamos los neumólogos, yo creo que los pediatras muy poco, queda velado, tanto en el asma normal por esfuerzo como en todas las patologías y en todas ellas el ejercicio es muy importante porque es una forma, entre otras cosas, de fisioterapia respiratoria natural del niño. O sea que en la bronquiolitis solitariamente se ha visto ahora en el estudio las conclusiones del PIVO-HIT, en el asma hay muchos estudios que lo comentan y también en la displasia. Y yo lo único que te quería preguntar, Lilian, ¿le habéis hecho una oscilometría? Porque estos niños a veces también ayuda. No tiene oscilometría esta niña. No, la verdad que no la he visitado yo y creo que he tenido solo 3 visitas desde que ha vuelto a aparecer a los 11 años, ¿no? Aline, si no me equivoco. Y he visto que solamente tiene hechas espirometrías.
No sé si consta luego- una osilometría, me parece que no. TAC no tenía ninguno hecho, ni de bebé ni de mayor. No, Tampoco no tiene ningún. Vale. Mm. Yo creo Bueno, que este paciente es el ejemplo claro de qué pasa cuando pierdes el seguimiento, ¿no? Porque yo quería preguntarte, Inés, si vosotros conseguís que de todos los prematuros de neonatología de allí, de Vallebrón, conseguís un porcentaje alto que continúe el seguimiento en Vallebrón. Porque nosotros revisamos a raíz de este caso, por ejemplo, no hace en estas semanas cuántos prematuros llevamos y conseguí 62 pacientes que vienen a la consulta de neumología de diferentes edades, ¿no? Y de edades más pequeños, de los que pueden ser más prematuros, de 29 semanas de gestación, 28, 26. Eran muy pocos niños y todavía no hemos podido evaluar la función pulmonar porque tienen 3 años, 4 años. Pero los niños mayores, como tú dices, tienen buena función pulmonar y algunos normal, pero son los que vienen a la consulta y hacen seguimiento con nosotros, que estamos haciendo siempre, pues esto de incentivar el ejercicio, la medicación, o sea, con controles más buenos, pero no sé qué porcentaje de niños estamos siguiendo de nuestra unidad, que me ha entrado la duda a raíz de esta exposición. nosotros no sé exactamente el porcentaje porque no lo sé, pero sí que seguimos a muchos porque se derivan un poco, sigue una derivación a neumo, si han tenido hipertensión pulmonar, a cardio, lo llevan neonatos, lo lleva hasta los 5 años normalmente, con lo cual a veces desaparecen y reaparecen, pero sí que de pequeños los llevamos y luego mantenemos un seguimiento, sobre todo los grandes prematuros menores de 30, hasta la edad adulta. Y el problema que tenemos ahora en la transición es que teóricamente se ha dicho que muchos de estos niños, aunque sea de displasia broncopulmonar nueva, por cómo han tenido cortado su crecimiento y su desarrollo pulmonar en esa fase de adualización y desarrollo inicial, probablemente, sobre todo si fuman, como ponía en la gráfica esa, pues están enfilados hacia un EPOC más o menos temprano, ¿no? Y entonces, pero claro, los adultos cuando les dices de pasarles a estos niños que tienen una función pulmonar más o menos normal, pero que en realidad sería como un déficit de alfa-1 se lo pasas en plan preventivo, pues no quieren oír mucho hablar del tema, ¿no? La otra cosa que nosotros hacemos cuando vemos esas capacidades vitales forzadas justas es hacer una pletis para ver un poco si realmente tiene además un patrón restrictivo de verdad y confirmarlo o no, o qué hay. Que en nuestro caso, claro, como la tenemos a mano, pues ayuda, ¿no? Un poco para perfilar más el tipo de paciente que tenemos delante. Pero bueno, es un tema que traerá yo creo que mucha cola porque aunque Cada vez hay más. antes los sigues hasta los 17, 18, pero si luego no los siguen y estos niños fuman, van a hacer una caída probablemente de la función pulmonar en picado que se verá, como decís, como os ha dicho en la presentación, pues ahora estamos del año 90 que se empezó a poner surfactante, pues ahora tienen 35 años, en 10 años puede verse una caída importante en los evolutivos de esta función pulmonar que lo sigue el grupo Pelican y que en nuestra SEMP también se sigue bastante. O sea que yo creo que hay muchos datos que se irán publicando progresivamente. Sí, de la osilometría que comentas, en los niños que estamos siguiendo, los pequeñitos, sí que tenemos algunos que se ha hecho osilometría y alguno ha salido normal, pero también ha habido alguno que tiene prueba broncodilatadora positiva y tenía un aumento de resistencias, pero también era hiperreactivo con bronquitis, o sea, con patología añadida, ¿no? María, sabes que hay bibliografía descrita al respecto, pero todavía no es muy concluyente. Pero bueno, que es un arma más que está al lado y que se puede usar para ver qué hay. No sé, así un poco como comentario, yo creo que es un tema que los neonatólogos tienen mucho que hacer porque en sus manos está ese primer año de vida, que ya en el 90 el surfactante y los nuevos respiradores han sido muy importantes y que luego tenemos nosotros que seguirlos, sobre todo los grandes prematuros, porque esos yo creo que a la larga, aunque nosotros los veamos con funciones pulmonares casi normales, muchos de ellos tienen asma y en la edad adulta han de saber que son exprematuros. Que a mí me vienen los adultos, a veces me preguntan, oye, este adulto que tengo con asma y con esta función pulmonar, y ves la función pulmonar y dices, ¿le has preguntado si fue un gran prematuro? Ah, no me ha dicho nada. Bueno, pues
Si en su casa no se lo han comentado, pues igual el tío de 50 años no sabe que fue un gran prematuro, ¿sabes? O sea que es un tema que yo creo que está muy de actualidad y Sí que lo está, sí. que se agradece mucho que lo hayáis traído. Muy bien. Tengo una pregunta, perdón, si me permiten. ¿Me escuchan? Sí, Hola. adelante. Hola, soy José Valdía, soy neumólogo de adultos. Quería saber si los neonatólogos tienen experiencia con, o se han hecho algún tipo de estudio comparativo, como el similar que hizo Brigitte Lanier, de comparar la presión positiva con CPAP, ¿no? Ahí se vio que la ventilación con presión positiva es superior al CPAP. Pero, o sea, yo hice un estudio en niños prematuros, comparando presión positiva con oxigenoterapia. Entonces, era simplemente, es un estudio que no pude acabarlo, porque posiblemente por tema del hospital, pero no, al final se veía que los pequeños pacientes que tenemos ventilados en la unidad de ventilación domiciliaria crónica, niños ya de 2 meses, 3 meses, iban mucho mejor los que iban con ventilación no invasiva. No sé si alguien tiene experiencia en esto y podría comentar. Por lo que yo estuve revisando, no hay estudios concluyentes de CPAP con oxigenoterapia en No, yo prematuros. digo BiPAP. Yo digo BiPAP. BiPAP con oxigenoterapia no se ha Sí. comparado. Claro. Es lo que yo veía, ¿no? El problema de la CPAP es que es una presión continua que no ayuda en tanto a la ventilación. En cambio, el tema de poner una presión dual en inspiración y expiración, esto permite un mayor desarrollo y crecimiento. Entonces, en poco tiempo, a cabo de cuando podíamos suspender la oxigenoterapia mucho antes, perdón, podíamos suspender el soporte ventilatorio antes que el paciente que continuaban con oxigenoterapia. Pues no sé si vosotros que siguen a largo plazo a estos pacientes tienen algo de experiencia. Lo que sí se ha estudiado es el BiPAP contra alto flujo y de momento no se ha visto beneficio con el alto flujo. O sea, sigue siendo mejor el BiPAP. Claro. Y viendo a lo lógico que es BiPAP con oxígeno, que es la terapia estándar principalmente, ¿no les parece que sea interesante acabar de concluir esto? Porque llevar un paciente, o sea, las consecuencias de la oxigenoterapia a largo plazo, ¿no? Con una retinopatía y todo lo que ya saben perfectamente, se podría evitar mucho con simplemente dar un soporte ventilatorio, sin oxigenoterapia. Sí, supongo que es una cuestión de la necesidad del soporte, ¿no? Que al final pasar de BiPAP a oxigenoterapia es como mucho el cambio y por eso se han estudiado estas modalidades, ¿no? Más como el alto flujo o el CPAP, como una manera de desescalar. Pero bueno, yo soy quizá la que tiene menos experiencia en esto, solo hablo por la revisión que hice para esta presentación. Claro, lo que yo empecé a estudiar fue que pacientes que tenían criterios de oxigenoterapia, pero que cuando se le hacíamos una polisonografía teníamos hipercapnia nocturna o tenía signos de hipoventilación leve que no generaría. Entonces, en esos pacientes que ya se pone oxígeno, a una branca le poníamos el oxígeno, a otro le poníamos la ventilación no invasiva. Entonces veíamos el desarrollo y es mucho más engorroso el trabajo de hacer un seguimiento con BiPAP, mucho más costoso para el sistema, ¿no? sanitario, pero los resultados eran bastante prometedores. Entonces, lo dejo suelto como para algo para pensar la gente o sea, el equipo que lleva más prematuros en esas fases iniciales, ¿no? de este. Claro, se Y podría valorar. gracias por la presentación, muy, muy interesante. Gracias. Bueno, si no hay ninguna intervención más, damos por acabada la sesión. Y muchas gracias por las intervenciones. Gracias. Gràcies, Aline. Gràcies a todos. Carol, gràcies. Bona nit a tothom. Bona nit.